Hola a todos, buenas noches. Ya estamos listos. Voy a ponerle tantito pausa a la grabación, pero aquí estamos. Hola Saraí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias por atender el llamado del cambio de fecha. Sí, sí, rápido me puse yo a leer el correíto que mandó y dije, ay, tengo que ajustar mis horarios y todo con mi niña y mi esposo. Sí, perdón, yo sé que ya tenían cierto ajuste, pero justo me pusieron la cita mañana 8:30 y dije, no, no me va a dar tiempo. Sin problema, profesor. Ya le Gracias. tocó ver mi tarea y me bien preocupada por la calificación. No, todavía no, no la he visto. Ah, ok. Ahorita me pongo a trabajar porque se las tengo que publicar hoy a fuerzas, entonces ahorita termino de calificar eso. Ah, ok, muy bien. Lo prometo que hoy termino. Perfecto, profesor. Buenísimo. Pues vamos a esperar un ratito más a ver si llegan los demás. Ok, ok. Hola, Miriam, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. No voy a poder encender mi cámara, pero aquí voy a andar presente. No te preocupes, está perfecto. Digo, la sesión de hoy es un poquito corta, en cierto sentido. La vez pasada fue un poco más larga por la presentación y todo, pero hoy más bien es dudas, atender un temilla ahí rápido, que me gustaría que dialogáramos y ya, las dejo para que sigan trabajando. Estamos esperando nada más a ver si se conecta alguien más, porque más todavía estamos antes de la hora. Hola, Berenice, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo, y buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Berenice? Si les parece bien, empezamos en 3 minutitos para tratar de ser lo más puntuales posible, pero también permitir que quien esté durmiendo, niños o lo que sea, le dé tiempo de terminar y conectarse. Va que va, profesor.
Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, adelante. Bueno, mis papeles, mi proceso de mi cédula, bueno, es que yo tenía el título, el que no era electrónico, ¿no? Y lo mandé solicitar y ya me llegó el título electrónico. Los Ujú. papeles ya que los tengo ya pues ya yo creo que en esos días no se pudo descargar la cédula, yo creo que es un problema de la página ahí donde se descarga, pero en estos días Sí, queda. Mi pregunta es, esto todo lo tengo que enviar a Campus Norte, ¿verdad? sí, Campus Norte, sí, sí, la sí, dirección. sí, al séptimo piso de Campus Norte. No, sí, muy bien. El séptimo piso de la biblioteca, del edificio de biblioteca de Campus Norte. Ok. No importa la mensajería, ¿verdad? Puedo usar DHL, FedEx, cualquier mensajería. Cualquiera. Ok. Ok, sí, porque sí tengo todo ya y me habían dado prórroga de 6 meses, por la situación, pero ya me llegó. No, qué bueno, pues ya. Ya pronto, ya en estos días ya envío todo. Igual y nada más mandarles un correíto con los documentos que tengas digitalizados para que no te vayan a decir algo por la cuestión de la temporalidad, nada más. Pero pues fuera de eso, sin problema. No, ya envié todo. O sea, antes Ah, de ok. enviarlo a la CEPIC, envié todo, sí, digital, PDF, todo, envié todo, absolutamente todo. Y me dijeron, sí, te damos prórroga sin problema en lo que se te aclara. Pero ya, eso ya llegó, mi cédula, entonces ya. Ya llegó el título y ya rápido descargo la cédula. Buenísimo. Sí, para tener todo tiempo en forma, pues. Sí, sí, claro. Aquí. Sí, que no te vayan a atorar algún trámite o algo después. Sí, gracias, Pablo, gracias, profesor. No, hombre, encantado. Pues si quieren, vamos a comenzar, porque ya es las 8:03, también para no tomarnos demasiado tiempo. Digo, el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Pero tampoco exagerarlo demasiado. Pues bien, como decíamos la semana pasada, educación para la ciudadanía, ¿no? Esta materia que nos convoca, tiene que ver con esta búsqueda de la que hablábamos en el ensayo, que les prometo que hoy termino de calificar, entre el bien individual y el bien social, ¿no? O sea, tiene que ver con esa formación en valores, esa formación, todavía no lo profundizamos demasiado, pero vamos hacia allá. Y ahora eh, quisiera vincular otro elemento que es importantísimo para la educación para la paz y que cerraremos la próxima semana ya con una presentación estructurada, bien clara sobre qué es educación para la ciudadanía, ¿no? Hablaremos de los objetivos del desarrollo sostenible, hablaremos de todo lo que conforma, ¿no? La educación para la ciudadanía. Pero hoy hablamos del segundo componente, que no solamente es la formación en valores, sino de la formación, eh, si lo queremos decir de manera negativa, a la no violencia, si lo queremos decir de positiva, a la paz, ¿no? De generar una cultura de paz. Y en ese sentido me gustaría lanzarles como tres preguntas, una por una, y la vamos discutiendo, y ya con eso cerramos. Obviamente, si tienen dudas y lo que sea, me las preguntan al final, en torno a este tema, ¿no? Para ir aclarando qué es esto de cultura de paz. Y entonces mi primera pregunta es, ¿será lo mismo en sentido estricto la no violencia que la cultura de paz? ¿O hay alguna diferencia? Estaba muy interesante la pregunta. Empecé con la difícil. Venga, yo sé que puede. O si quieren, vamos con una más fácil. Em, ¿Qué implica la generación de violencia? ¿Es solamente armas? ¿Es solamente golpes? ¿O qué elementos implican la violencia? Pues todo lo implicado a la versión de los derechos humanos, ¿no? Implica que, perdón, Miriam, no entendí algo de los derechos humanos, pero no entendí qué de Sí, los o derechos humanos. sea, todo lo que atente contra los derechos humanos, que puede ser pues emocional, física, económica, no solamente violencia física, sino, o agresión física, va más allá de eso. Bien, va más allá de eso y eso me gusta. Nada más dejen saludar rapidísimo. Bienvenidas, Ale, María Dolores, Claudia, bienvenidas. Qué gusto verlas. Ale, qué bueno volver a coincidir contigo. Pues bien, eh, Miriam, lo que dices tienes razón. Aquello que atenta contra los derechos humanos, pero solamente los derechos humanos.
o va más allá? Y decías, y esa era la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta que les quería hacer. ¿Violencia es sinónimo de agresión o son cosas diferentes? Hola María, muy buenas noches. Entonces sigo con las tres preguntas al aire. La más difícil que les decía, que si cultura de paz es lo mismo que no más violencia. La segunda, en torno a qué es violencia. Y la tercera es si hay una diferencia entre agresividad y violencia, ¿cuál es y cómo se diferencia en el mundo? Ahora sí las dejé pensando mucho. Berenice, venga, por favor. Yo quiero, Ah, y Leo espero María. que, gracias, espero que responda bien mi internet porque andaba como, o No puedo te apagar preocupes. la cámara. Ustedes me avisan. Te avisamos, sí. Eh, yo pienso que la cultura de paz, Ujú. como mencionaba nuestra compañera, pues puede vincular todo. O sea, ese es el punto de vista que lo veas, pero el humano, atacar contra la humanidad de las diferentes maneras, con la agresión física, con la agresión emocional, con la discriminación, con la poca empatía. Entonces, la cultura de paz busca el desarrollo de todos esos valores que cobijen, que abracen a la humanidad, desde mi punto de vista. Claro. Y no solamente los valores, dice. Yo creo que va más allá que solo valores. Porque los valores están La ahí. educación, Los valores son humanos, ¿no? O sea, si me voy a lo que decía Miriam en cuanto a los derechos humanos, los valores son humanos. así Tiene que es, ver un poco con educación. Ojo, tampoco es todo, porque hay mucha gente muy educada. Y eso no quiere decir que vivamos en eso. Y lo pusieron en sus ensayos, al menos los que he leído hasta ahorita, que son más de la mitad, ¿no? De los 37 he leído 26, creo, si no mal recuerdo. Todos lo han dicho. Los valores hoy no se viven o son contraproducentes con lo que, es decir, no son palabras de Pablo, son palabras que todos ustedes han puesto en sus ensayos. Entonces, quiere decir que los valores, por más de que estén, no los vivimos, uno. Y dos, por más formación que tengamos, no quiere decir que vivamos los valores. Entonces, ¿qué más nos falta? ¿Qué necesitamos para esa cultura de paz? Porque estoy de acuerdo, la cultura de paz implica, ¿no? Ciertas nociones detrás que nos permiten hacer eso. María, desde hace rato pues la conciencia, ay, perdón, No, sí, no, la adelante, adelante. conciencia, yo respondería, co- o tomar más conciencia. Tomar más conciencia de qué, de cómo. Es algo difícil, ¿eh? Y quizás no tengamos la respuesta Ajá, aquí ni vamos a salir resolviendo el mundo, pero al menos tener ciertas líneas y cierta estrategia. claro. Ahora sí, María, también habías dicho hace rato como señal de que querías hablar. De una de las preguntas que hiciste de si, ¿te puedo hablar de tú? Por favor, sí. La primera vez que entro, entonces ya no supe si sí o si No, no. no, sí, por Hola supuesto, a claro que sí. todos. De si la cultura de paz es no violencia, Ujú. posible. O sea, la violencia, el conflicto es una parte del ser humano y viene en una de las lecturas, ¿no? Viene inédita en la sociedad, en las relaciones. Entonces, no puedo, o sea, una cultura de no paz, sí hay conflicto, pero hay que usar sobre todo ese conflicto como una arma de cambio. Algo se está queriendo decir, hay un problema que tenemos que tomar en cuenta y no Ujú. hacerlo como la paz negativa, ¿no? Que dice en el primer artículo. O sea, sí hay que entrarle Sí, y decir, bueno, algo está pasando aquí, alguien no está satisfecho o muchos no están satisfechos. Hay que llegar a algo con un pensamiento crítico. Que, por ejemplo, a mí me falta mucho el pensamiento crítico. Yo soy, no, pasional, entonces tengo como que medir el tema. Y lo que contestaba ahorita Berenice, ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que mi experiencia, el sufrimiento, el dolor es lo que al final del día te lleva a crear conciencia de tus actos y tus no, intenciones y valores
y poder un poquito ser proactivo en vez de reactivo, ¿no? Esta es una parte individual, ¿no? Es muy difícil Por lograr supuesto. colectivamente, pero yo creo que si lo puedo hacer en mí, puedo pasarlo a mis hijos y de mis hijos a sus amigos y pues va sembrando como la semillita. Al menos es lo único que yo podría ver ahorita. No, y creo que es por muy buen camino. Quizás aclarando un poquito la primera parte, la segunda del cómo me queda claro. Es ir formando, ¿no? Ir viviendo para empezar, ¿no? Quizás aclarando más, ir viviendo primero esos valores humanos en carne propia. Y eso obviamente lo va a transmitir a los hijos, a los que están a nuestro alrededor, porque la gente que se va a acercar es gente que convive con esos valores, que los vive, que los hace propios, que... Porque eso sucede en el ser humano. Porque de repente, una vez me decía un alumno de licenciatura, dice, Pablo, es que siempre he conseguido parejas nefastas. Digo, pues, ¿qué estás buscando o dónde estás buscando? Y me decía, es que los busco en el antro. Y yo, pues, ¿qué esperabas? ¿No? Ahí no es un lugar para buscar pareja. Ahí podrás agarrar el faje, podrás agarrar... Sí, algo de diversión momentáneo, lo que quieras. Pero de pareja de vida, pues no. O sea, no por mala onda. O sea, podrá ser que sí te lo encuentres, pero ahí no es el lugar donde vas a ver a una persona que busca los mismos valores que tú. A ver, podrá haber uno que otro, ¿no? Tampoco estoy diciendo que todo el que vaya al antro es malo y no tenga valores, ni mucho menos. Pero no vas con esa intención. Eh, Quizás, ¿no? Yo le decía, ¿no? A esta chava, porque además esta mujer muy religiosa, le digo, es más fácil que encuentres a tu pareja en misa que en el antro. Así de fácil. ¿Por qué? Porque el que va a misa, aunque también vaya al antro, sabes al menos qué tipo de valores busca. En cambio, el que va al antro no necesariamente sabes qué tipo de valores tiene. Y es muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, vivir los valores y buscar las cosas en el lugar donde las tenemos que buscar. Y ese es el primer gran problema como sociedad, y que se vincula con eso que decías, María, en el sentido de la sociedad, por naturaleza, tiene conflictos. Es una realidad. Pero un conflicto no quiere decir que sea violento. Un conflicto no quiere decir que sea agresivo. Un conflicto no quiere decir que tenemos que estar peleados. Y la cultura de paz tampoco exime a la sociedad de vivir sin conflictos. Pero no es lo mismo un conflicto donde yo pueda arreglarme con ustedes, ¿no? A ver, voy a poner a Saraí de ejemplo algo que sucedió en esta semana, ¿no? Algo le pasó en su tarea, ¿no? Surgió un problema y lo hablamos, y ya, ¿no? Sé que está un poco nerviosa, ya le digo que no se preocupe, pero ¿por qué hubo un problema? Y se arregló, hablando se arreglaron. Es decir, no porque haya un problema quiere decir que no haya paz. Todo se hizo en paz, se hizo en calma, le doy la tranquilidad de decirle, tranquila, no pasa nada. Y no solo Saraí, o sea, cualquiera. Habrá gente que de repente, y aquí viene una parte de sensibilidad, pueda sentir como agresivo, y y por eso quiero aclarar la diferencia entre agresividad y violencia, puede tomar como agresivo y por lo tanto violento, mal interpretado, ahorita aclaro por qué, algún comentario de alguien. Y es algo que vivimos hoy en día en una hipersensibilidad de la sociedad. Eh, Hay un caso en Estados Unidos que a mí me impacta. Una persona que venía tirando una basurita, a ver, mal hecho de su parte, ¿no? Tirando una basurita por el coche, alguien le toma una foto que resulta que dentro de ese símbolo, no sé qué habrá hecho, eh, era un símbolo nazi, y entonces llegó al trabajo, el jefe vio la imagen que había publicado este otro cuate, porque resulta que eran conocidos, y lo corrieron del trabajo por ser nazi. A ver, ahí ya es un exceso, ¿no? De sensibilidad. Este cuate nunca hizo esa seña con intención, ni siquiera pretendía hacer la seña, y ya se tomó como algo agresivo. Y ese es el punto. Agresividad no necesariamente es violencia. Agresividad es responder ante una situación, y creo que lo dijiste muy bien, María, es responder ante una situación de una manera eh, contundente, con señas de cierto nivel es que no quise decir de violencia porque no es violencia, con cierto nivel de tensión, perdón, ante una situación específica. A ver, y esto nos puede pasar a todos, y eso es importantísimo, sobre todo tanto en la maestría como en la especialidad en inteligencia emocional, porque el enojo reacciona así, ¿no?
El enojo es una reacción agresiva, impulsiva. Si ustedes se acuerdan de ira o de furia en Intensamente, así reacciona, ¡pum! Se prende, listo, se acabó, quema todo, ¿no? Esa escena donde quieren salvar alegría y tristeza, lo hacen enojar y entonces echa su llama y hace el hoyo en el salón. Eso es agresividad. La furia es agresividad, pero no es violencia, porque es inconsciente, es emocional. Y ustedes bien saben, y si no, ya llegarán en algún momento, que las emociones no son racionales, son completamente naturales. Y al ser completamente naturales, vienen del cerebro reptiliano y por lo tanto son automáticas, casi casi que instintivas. Tan es así que por eso también los animales las tienen. Pero está en nosotros darles un sentido, razonarlas y entonces convertirlas en sentimientos. Y ahí está la diferencia. Cuando nosotros entendemos el sentimiento y mantengo la conducta, se convierte en violencia. ¿Por qué? Porque entonces ya es la agresividad con intención de causar el daño. Cuando uno es agresivo no tiene la intención de causar el daño, simplemente reaccionó. Cuando uno es violento, tiene esa intención. Y ahí entonces entra el pensamiento maquiavélico, el pensamiento, ¿no? Desde hasta analizo de qué forma voy a hacerle daño al otro. Perdóname un segundo. Ya, perdón. Y entonces sí, el violento busca atacar, busca agredir, busca dañar, y el agresivo no. A ver, también si una persona es muy agresiva constantemente, entonces hay que entender qué está pasando con esa persona, ¿no? Tampoco podemos permitir a una persona que... Todos podemos tener momentos de agresividad, por supuesto. A todos nos pueden hacer enojar y de repente querer mentarle la madre al de enfrente. Pero eso no quiere decir que vayamos a atacar al otro, ¿no? Eh, a veces hasta es muy bueno el tener esos actos, de venir en el coche, se me mete alguien y obviamente sin bajar la ventana y mentarle la madre al otro, pero sí una grosería, es sano, porque saco ese enojo, saco la emoción. Hasta ahí, ¿no? No más. Si es un momento agresivo, porque pues, el decir la palabrota, ¿no? La grosería y todo, pues aunque el otro no me escuche, pues es cierta ofensa hacia el otro, hay cierta intencionalidad, pero puede ser por el momento, por el susto, ¿no? A diferencia de la violencia, donde sí hay esa intencionalidad. Y entonces creo que ya podemos ir entendiendo la diferencia, al entender la diferencia entre violencia y agresividad, ir encaminando la diferencia entre una cultura de no más violencia y una cultura de paz. Pero me gustaría oír en esa pregunta, que si bien María ya le empezó a responder, Berenice también, ¿qué otras opciones hay? Adelante, Alicia, por favor. Además de bienvenida, que no te había saludado. A ver, ¿ya me Sí, escuchó? ¿Sí? sí, 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 Bueno, sí. hola a todos, soy Alicia. No me pude conectar el miércoles pasado, pero bueno, ya estoy aquí. Yo tengo una duda, Sí, claro, ahora que hablabas, digo, obviamente me salen cuestiones con todo lo que hemos estado, con todo lo que he estado leyendo, que claro, se me hace interesantísimo toda esta definición de paz, desde la paz negativa a la paz positiva y ahora la paz neutra, ¿no? Esa como que me quedó ahí una lectura que casi todas hablan positiva, negativa, pero hubo una que hablaba de la paz neutra. Este, no me quedó como muy, o sea, como esa neutralidad, que no es una indiferencia, ¿no? No es, o sea, no es una indiferencia o hacerlo relativa, la violencia, sino esa claro. neutralidad, ¿me la podrías explicar un poquito más a fondo a qué se refiere? Con muchísimo gusto. Y creo que Gracias. y yo no sé si alguna vez viste Los Simpsons. Digo, perdón, Futurama. No, ok. Es que la neutralidad no es indiferencia, porque la indiferencia implica cierta emocionalidad e intencionalidad. Es decir, cuando me es indiferente, me hago caso omiso como si esa realidad no existiera. En cambio, la neutralidad es el entender la situación, verla de frente y no tomar partido teniendo la situación de frente. Es decir, sí la veo, sí la entiendo, pero no me produce ninguna emoción ni tampoco una paridad. Es decir,
eh, voy a poner un ejemplo muy extraño quizás. Están, ¿no? Un par de niños peleándose. Puede haber tres acciones. Aquel que decide intervenir y decirles, hey, deténganse, paz activa. Aquel que nada más le está gritando, hey, hey, deténganse, o paz pasiva o paz negativa. Y la paz neutral es, los veo y pongo los medios sin decir ni hacer nada para que haya paz. Es decir, no les voy a dar botellas para que se sigan madreando, ¿no? Pensando en un antro. O no les voy a dar ningún comentario. Simplemente estoy ahí interviniendo, no, porque eso sería activa, pero sí el, el no permitir, digamos, en pocas palabras, el no permitir que haya más, que no vaya a más. Sí es un concepto un poco extraño y lo entiendo completamente, o sea, porque es más fácil decir, pues sí, de manera activa me meto, les digo ya dejen de fregar, ya cada quien a su esquina, o desde lejos porque me da miedo, ¿no? Que me vayan a dar un golpe a mí. Eso puede pasar mucho, por ejemplo, en los pleitos es que viste fea a mi novia o cosas así, ¿no? No sé por qué traigo ese tema muy en boga, porque ni siquiera tengo hijos en esas edades, pero creo que es ahí es donde más se dan. Digo, mis hijos tienen 3 y 6 años, entonces son bien chiquitos. Pero a ver, puede pasar, a ver, hoy me pasó. No, estábamos jugando fútbol, el chiquito se le lanzó al grande y le empezó a pegar. ¿Por qué? Se enojó, ¿no? Eh, puede haber, voy a poner ahí las tres opciones. La primera es que yo como papá llegue, intervenga, los separe, paz activa, desde lejos, la neutral sería desde lejos dejarlos que terminen de arreglarse por ellos mismos. Y entonces sí, sí, María. Perdón. Yo por lo que entendí de lo de la paz neutra es, sí, o sea, no voy a dar nada para que siga este pleito, esta violencia, más bien vamos a llegar a un acuerdo con pensamiento crítico, siendo justos, o sea, no dándole a nadie su favor, ¿no? Pero llegando a un acuerdo entre las dos partes o 20 partes o las que sean, para que estén conformes cada uno con la situación y se calme la violencia. Sí. Eso es lo que yo De hecho, entendí. no, y tiene que ver. De hecho, quizás, a ver, obviamente sabemos que no es real, pero mucho la postura que tiene Trump ahorita en torno a Ucrania y Rusia, en teoría es una paz neutra. Les Es quito de, las armas. ¿no? No les quito las armas y lo que busco es buscar un espacio propicio para que Ucrania y Rusia puedan hablar, ¿no? Y tan es así que también cuando se vieron por todo la muerte del Papa Francisco y ahora el Papa León, esa escena que es para mí impactante, ¿no? De Trump y Zelensky en pleno Basílica de San Pedro, pues es eso, ¿no? Tanto el Vaticano dar ese espacio y darles ese lugar y todo para que se sienten a platicar ahí en un lugar neutral, pero no intervenir, es decir, no me voy a meter yo en el pleito. El Vaticano está ayudando a que se dé la conversación. En teoría, Trump está haciendo lo mismo. ¿Hay una paz mejor que la otra? ¿Entre la, entre la positiva o la neutral? ¿O depende de la circunstancia? Depende de la circunstancia, uno, y dos, en términos éticos, digo, me estoy metiendo con otros temas, pero en términos éticos, que finalmente tiene que ver muchísimo con esto, la ética siempre te va a decir que uno, no hay una cosa mejor que otra siempre y cuando se logre la cultura de paz. Lo que te va a decir es, necesitamos cultura de paz. No por los medios que sean, porque entonces justificaríamos que se logre la paz a través de la violencia, ¿no? Es decir, pues les doy las armas y entonces mátense y entonces ya pues tenemos la mitad de la población y ya, pero conseguimos la paz, ¿no? Podría ser, pero no es una cultura de paz. Finalmente fue una cultura de violencia que llevó a que pues por la muerte de la mitad de la población acabamos en paz. Eh, depende de la circunstancia. Obviamente, cuando
cuando hay un malentendido entre dos partes, lo ideal siempre es que haya una búsqueda de solución de ese conflicto a través de un intermediario. Porque, ¿qué puede pasar? Y esto nos puede pasar a todos. Eh, a ver, yo lo veo como profesor y seguramente ustedes lo han visto como alumnos. El día de mañana en Toco Madera no nos pasa, ¿no? Pero resulta, Alicia, que tú me dices, Pablo, es que no estoy conforme con mi calificación por A, B, C, D, y yo al contrario, yo sigo diciendo, es que sí, por esto, por esto, por esto, por eso, ¿no? Y entonces entramos en una discusión que puede ser eterna, porque tú vas a justificar lo tuyo y yo voy a justificar lo mío. Y si yo no quiero salir de ahí, no estoy dispuesto, ¿no? Y tú tampoco, porque resulta que esa calificación a ver, pensemos como un alumno bueno, no, es que bueno sería pelear por el 10. Un alumno que está pasando y que con esa calificación pasaría o no la materia, ¿no? Entonces, quizás yo estoy viendo todo su desempeño y todo y digo, pues es que a mí no me parece que merezca pasar por esto, por esto, por esto, y creo que debería de repetirla y que aunque este trabajo, ¿no? Y para mí es como el culmen. Y tú estás viendo el trabajo porque es lo que te va a salvar la materia. Aquí, por ejemplo, sería un caso muy bueno decir, bueno, llamemos al coordinador o llamamos a alguien más que nos ayude a decir, a ver, ¿qué está pasando? Que revise el documento y confirme, Pablo tiene razón o Alicia tiene razón, ¿no? Em, que a veces más bien es como escucharnos a los dos y retroalimentarnos para ver, para tratar de sacarnos de de la cajita en la que nos metimos. En cambio, habrá veces en que no, habrá veces en que sí tengamos que intervenir y podamos llegar a solucionar el problema de, a ver, Pablo, serénate, Alicia, serénate, entendemos, escuchamos, y es una paz activa, donde los dos nos entendemos, donde los dos escuchamos, donde los dos hacemos y podemos resolver el conflicto. Entonces, mucho va a depender. Yo, Pablo, me gusta mucho más, pero es personal, la paz neutra. ¿Por qué? Porque es escuchar a todos. Pero habrá veces en que no se puede escuchar a todos, porque incluso habrá veces en que no puede haber un tercero. Y entonces tenemos que lograr esa paz. O sea que sería más bien tal vez la paz positiva sería tal vez más bien cuando eres tú parte de Es el correcto. conflicto, ¿no? Y la neutra, si te toca ser un tercero ahí que puedes mediar, o sea, cuando estás como un poco fuera Ujú. del contexto, y la paz Correcto, positiva sería cuando tú eres parte o sea, parte correcto, del conflicto. Y correcto, correcto. otra pregunta más. Sí. En todo este tema, obviamente, de los valores y Ujú. de la educación por la paz, que obviamente sí, o sea, hay que cultivar los valores y la tolerancia, la inclusividad, todo esto. Pero ahorita, como decías, este caso en Estados Unidos, que en Estados Unidos, bueno, yo acabo de regresar de vivir casi 14 años y es una locura lo censurado que está ya hasta el humor. Claro, Entonces, o sea, ¿qué tan, o sea, ahorita en la sociedad, que aparte están, como le llaman, la generación de cristal, ¿no? Que sí, ya no puedes ser una broma porque ya ofendiste. Aquí todavía mis hijas, que pues ellas son gringas. ok. Entonces llegaron aquí a la escuela y les contaban chistes y la primera reacción de mis hijas era, oh, how racist, ¿no? Como que decía, "Oh, qué racista". Entonces yo le Sí, tenía que sí. explicar que era una broma, entonces le tenía que explicar cómo no se ofendan, o sea, no te está ofendiendo y ni siquiera le estaban ofendiendo a ellas, era como les parecía el chiste, la broma, y ahora ya se ríen, ahora ya agarraron como pero sí hay como o sea, lo difícil que es con esta generación, ¿no? Que yo no digo, o sea, yo por supuesto que soy súper respetuosa de todas las diversidades, aparte vivíamos en una comunidad súper diversa culturalmente, o sea, no todos éramos minoría y eso enriqueció muchísimo. Todo, o sea, te enriquece muchísimo, que es lo que falta en ciertos países, ¿no? Por ejemplo, un país Claro, que no hay tanta, ahora lo empiezas a ver más, ¿no? Yo ahorita que regresé a México a vivir, pues de repente veo un montón de latinoamericanos, ¿no? Veo venezolanos por todos lados, colombianos por todos lados, y eso era lo que yo no estaba, o sea, hace 15 años no era así, ¿no? Y ahora entiendes esa diversidad, como toda
hay tanta gente de todos lados, vas al centro y escuchas acentos de todos lados. Y hasta Pero idiomas. o sea, ¿cómo vas abriendo este esquema de tolerancia en una sociedad en la que pues no están acostumbrados, por ejemplo, a ver a ver gente de otra cultura, ¿no? Como cuando vas a Asia y ven a las rubias o me ven a mí morena y se quieren tomar todo el mundo una foto porque es como súper raro. ¿Cómo abre, o sea, desde dónde? Como que a mí se me hacía como globalmente. Sí, Digo, sí, claro, sí. ahorita ya las redes ayudan mucho a tener esa conexión, aunque no salgas de tu círculo. Pero a nivel global, hacer o sea, crear esa tolerancia y esa inclusividad en ese tema. Es muy difícil porque además a ver, mi percepción es que incluso tú, y tú lo decías, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha llegado al extremo contrario. En algunos temas, México también, sobre todo en temas de feminismo, que ha llegado incluso a caer, ahora sí, y haciéndole honor a la palabra, al otro lado del péndulo. Pasamos de un machismo a un feminismo sin entender que somos complementarios, somos necesarios, que sí hay que romper el techo de cristal, que sí hay que respetar y valorar la dignidad humana sin importar géneros, eh, que sí es cierto que, y algo que me decían hace poco y me encantó, es quitar etiquetas y poner una sola, la única que tenemos todos, persona. Es la única que tenemos todos. Y entonces no te importa si es blanco, negro, moreno, amarillo, café, si habla diferente, si habla raro, si tiene algún tipo de disfuncionalidad lingüística, por ejemplo, entonces habla chistoso o incluso intelectual y entonces tiene un tema de problema mental que no le permita pensar o razonar de manera clara. eh, que sí, porque... Y entonces, si quitamos esos prejuicios, empezamos a entender a la persona. Por supuesto que hay ciertas bromas y ciertas burlas que tienen la intención de ser violentas. Y entonces también hay que identificarlas. Pero no quiere decir, perdón, que toda broma o toda burla sea necesariamente violencia. Obviamente sí, esos chistes de Pepito de hace 20 años, de pues los típicos chistes de Pepito, sí tenían muchos temas de racismo atrás. Por supuesto. Ok, y han ido desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque hemos empezado a darle ese valor. Entonces, lo primero que yo tendría que decir, lo primero que yo te diría es, primero eso, reconocer que todas ser que tenemos enfrente es persona, sin importar si es niño, niña, hombre, mujer, eh, gay, homosexual, bisexual, transexual, etcétera, ¿no? Es persona primero, punto. A ver, que no esté de acuerdo, por ejemplo, eh, en que en ciertos términos sociales que hemos querido inventarnos como sociedad ante ciertas situaciones, también es cierto y hay que llamar las cosas por su nombre. Un día platicaba, ¿no?, con mi esposa que yo sentía que el Papa se había equivocado en una cosa importante. Cuando dice familia es de hombre y mujer, para mí se equivoca. Y lo voy a decir claramente. ¿Por qué? Porque eso no es, la familia no necesariamente es un matrimonio. Y hay que diferenciarlo. Un matrimonio, por supuesto, es hombre-mujer, punto, no hay de otra. Una familia, también pueden ser los amigos una familia. Y entonces es empezar a utilizar el lenguaje, perdón, en su sentido original y entender lo que significa cada cosa. Por eso el lenguaje inclusivo, por ejemplo, no ha funcionado, el agregar la E y todo al final. ¿Por qué? Porque el lenguaje dice cosas y lo tenemos clarísimo todos. El lenguaje tiene una descripción detrás. Y no es que porque yo diga, eh, no sé si ahorita, justo cuando digo estas palabras, luego se me olvidan las palabras con no y con a, pero eh, el plátano, pues no quiere decir que estoy diciendo que sea masculino o porque diga la manzana es femenino. O sea, es un artículo neutro, pero con un nombre específico. Que sí, de repente podemos tener discusiones que si el sartén o la sartén, pues da igual, es un objeto, no es una persona. A ver, y a mí, por ejemplo, Pablo, no me quita nada decirle, perdón, que llegara ahorita alguien y me dijera, Pablo, es que yo soy Juanito,
pues si así se pone Juanito, pero yo la veo y digo, es que esta es mujer y es una transexual, pues no tengo no me quita nada decirle Juanito. Entonces, creo que ese es lo primero, entender la dignidad de la persona independientemente de quién sea. Segundo, que si yo tengo una forma, a ver, por supuesto que hay verdades absolutas y eso es importantísimo de reconocer. Hay cosas que son como son y no se pueden cambiar. Pero el problema es que hemos creído que todo puede ser verdad absoluta. Y entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque si decimos que todo puede ser absoluto, entonces también las cosas son absolutas y ninguna cosa es absoluta. ¿Qué es lo absoluto? Que hay una verdad. Es absoluto que los valores son humanos. Ya quiten la que son religiosos y no religiosos. No, son humanos. Y el valor de ser humano es qué me hace mejor a mí y a los demás como persona. Y entonces promulgo esos valores. ¿Qué me hace bien? A ver, ¿me hace bien mentir? A mí por eso me encanta algo que decía Kant en cuanto a eh, la dinámica de la contradicción argumentativa. Él decía, si yo universalizo algo y ese algo no, no concuerda con lo que todo mundo pensaría o todo mundo haría así, entonces no puede ser universal. Él decía, a ver, robar, para muchos es un valor y pareciera que hasta hoy en día es un valor más importante que la honestidad. Pero bajo su lógica sería, a ver, ¿todo mundo está de acuerdo en robar? No, no todo el mundo. ¿Todo el mundo viviría mejor robando? No, tampoco. Entonces, no pasa la prueba y entonces robar no debe ser un valor absoluto. Me voy al extremo, al otro polo, la honestidad. ¿Todo el mundo le gustaría ser honesto? Pues en realidad sí, incluso a los mismos narcotraficantes les encantaría ser honestos. Que quizás por las condiciones, por el contexto no lo son, pero lo reconocen, ¿no? Lo pretenden, lo buscan, etcétera. ¿Todo el mundo viviría mejor siendo honestos? Pues sí, quizás no con el dinero fácil, no con el dinero rápido, pero podríamos vivir mejor porque tendríamos una cultura distinta. Y entonces sería una cultura de trabajo. Entonces se convierte en un valor. ¿Por qué? Porque me hace mejor. Y no solamente a mí, Pablo, me hace mejor a todos como seres humanos. Y por eso son valores humanos, porque van más allá y son absolutos, ¿no? Él dice, a ver, hay al menos 5 valores que dice él, si no mal recuerdo, que son completamente absolutos y no hay forma. La honestidad, la verdad, el amor, eh, la ciencia lo habla como valor. Ciencia no entendido como el estudio, sino la capacidad humana de crear conocimiento, ¿no? De entender el mundo. Y la quinta que habla es la ética. Y entonces dice, a ver, si nosotros homologamos estas 4, y dentro de la ética habla de las 4 virtudes cardinales, ¿no? Que es prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Y él dice, si nosotros nos apegamos incluso a estas 4, ya lograremos una vida socialmente responsable. ¿Por qué? Porque si soy justo, a cada quien le voy a dar lo que le corresponde de acuerdo a su trato. Si soy prudente, sé qué decir y qué no decir y cuándo decirlo. Y él lo decía, todo es válido de decir, todo se necesita decir, pero no de la misma forma, ¿no? Claro que yo me puedo enojar y decir, pero no es lo mismo, perdón las palabras que voy a decir, no, es una peladez, pero no es lo mismo decirle a alguien, chinga tu madre, que, oye, no me gustó lo que hiciste, me dolió y me agrediste. No quiero en este momento estar contigo. Y es exactamente lo mismo, pero de una forma políticamente correcta. No quiere decir que no diga a alguien, oye, me molestó lo que hiciste, oye, estoy incómodo, oye, no me gusta esto. Pero no es lo mismo, ¿no? Voy a hacer la señal, ¡pum! Un golpe, y no me gusta, quítate. Agresividad, violencia. Oye, deja de hacer lo que estás haciendo porque no me está gustando. Pero a veces creemos, y eso es un mal eh, de la cultura latina en particular, em, en cuanto a ser muy condescendiente con el otro. Por ejemplo, en todos los estados del norte del país, de México, se presta mucho a ser realmente o brutalmente honesto, ¿no? Pienso en Monterrey, pienso en... Y a veces eso también puede caer en el otro extremo, ¿no?
ya no sé cuándo está enojado y cuándo no, o si me está diciendo agresivo o no. Hay que llegar a un punto medio donde se digan las cosas, pero tampoco con esa brutalidad de honestidad. Y no quiere decir que dejemos de ser honestos. Entonces, si vamos entendiendo y viviendo de manera virtuosa, podemos lograr este cambio, quitándonos esos prejuicios, quitándonos esas etiquetas y primero, lo más importante, conociendo al otro. Porque yo no sé si lo que está haciendo lo está actuando por una herida de la infancia, que también puede ser, si lo está haciendo porque le tocó un mal día, pero él no es así, ¿no? O ella no es así. Si lo está haciendo, y por eso es tan difícil a veces, ¿no? Y seguramente lo han vivido con hijos, como profesores, etcétera, el formar a la gente. Porque muchas veces, ¿no? Y sobre todo en los sistemas educativos contemporáneos, es muy difícil encontrar un sistema donde realmente hay una atención de, a ver, me voy a sentar a entender a cada uno de mis alumnos, ¿no? Porque nos obligan a cumplir un plan de estudios en no sé cuánto tiempo, en 9 meses, 10 meses que dura el semestre, pero además hay que cumplir con la actividad de el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, día, la Revolución Mexicana, la Independencia, la no sé cuánto, y además conoce a tus alumnos y darles inteligencia emocional y además tú autorregúlate cuando, pues quizás se me murió mi abuelito o mi papá no sé cuánto o mi hijo está enfermo o... No, a ver, es que la realidad no puede ser así tan perfecta. Entonces, sí, lo primero, para entender y educar para la ciudadanía, sí es importante conocer al que tengo enfrente y dedicarme ese tiempo. Y si me tengo que dedicar, y por eso yo le dediqué prácticamente la primera sesión a conocerlos a todos, ¿no? Digo, no sé por qué me suena que ya habíamos coincidido, Alicia, tú y yo, sí, ¿verdad? No sé por qué me suena muchísimo. Ale, estoy seguro que sí, eh, ¿no? Y algunos de ustedes también ya. Pero los que no, también me gusta conocerlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es también parte de decir, aunque estamos a la distancia, oye, a ver, Pablo, resulta que tengo esta situación. Yo, ¿no? Me pasó en otra materia, una persona que me dijo, Pablo, es que, por favor, sé que estamos en la semana 2 pero necesito que me vayas ayudando en la semana 3. No fue en Anáhuac Online, fue en otra universidad donde sí les abren todos los contenidos desde antes. Eh, porque me voy de viaje. Bueno, a ver, yo entiendo que es una persona que trabaja, que tiene, y que además la universidad lo permite, ¿no? A mí es algo que todavía me cuesta un poquito de nada con él, pero tampoco puedo decir más de eso y ya lo he movido y lo he promovido, que les abran un módulo en adelante, ¿no? Justo por si tienen una situación así, no sé por qué no quieran, se los abren los viernes pues no es tanto tiempo antes, ¿no? Pero bueno, eh, pero el punto es este, cuando tú conoces a la gente, cuando tú la entiendes, puedes ir entendiendo qué hay detrás. Pero también mucha gente dice es que se quiere meter demasiado en mi vida. Y entonces caemos en un choque, ¿no? A mí me pasa muchísimo como profesor varón. Me tengo que estar cuidando porque no sé si en algún momento esa actitud de querer una genuina intención de conocer a mis alumnos, en particular a mis alumnas, pues en una de esas no me van a decir es que Pablo quiere ligar conmigo y me empiecen a acusar de otra cosa de lo que no es. Tristemente estamos en una situación tan sensible que nos tenemos que cuidar, ¿no? Cuando mi intención genuinamente es decir, oye, te quiero conocer para saber cómo ayudarte, porque necesito primero entender quién eres y luego generar. Pero ya es parte de esta cultura de violencia que vivimos. Es parte de esa hipersensibilidad que yo diría, no es una generación de cristal, es una generación de hipersensibilidad. Todo es sensibilidad, todo es sensible. ¿Por qué? Porque nos han dicho, tristemente, que todo es emoción. Nos hicieron la felicidad una emoción. Digo, vale, ya le tocó mi exposición en la de valores, ética y emociones, ¿no? Que yo le decía, es que la felicidad se volvió una emoción, y si se volvió una emoción, pues entonces se acaba en 3 minutos, o en 2 minutos, máximo. Y entonces la felicidad dura 3 minutos, 2 minutos, lo que me dura la fiesta, lo que me dura el concierto, lo que me dura la graduación, lo que me dura, y se acabó. Voy primero con Vera y luego contigo, Ale. Adelante, Vera. Gracias. Es que de acuerdo, bueno, en base a lo que nos has comentado y todo, me vienen varias cositas. Por ejemplo, hay un video que está de una española que habla de estos, eh,
etiquetas, ¿no? De que Sí. trabajé como negro, empieza a dar como ejemplos, ¿no? Y justamente hoy que estábamos en la formación, o sea, cómo los ejemplos están al día, ¿no? Claro. Estábamos en la formación con las niñas, recuerden que trabajo en un colegio de niñas, Sí, entonces sí. una amiga, compañera, me dice, no sabes lo que me acaba de decir fulanita, ¿no? O sea, sin Ujú, poner ujú. nombres. Y le digo, ¿qué pasó? No, pues es que me empezó a decir que las niñas blancas o las personas blancas son más bonitas, son las que valen, ¿no? Y una persona morena, pues no son, o sea, Qué niñas de fuerte. tercer año de primaria, ¿no? Tercero, cuarto, en ese nivel estamos. Ese fue un ejemplo. Otro ejemplo de hoy mismo, que hubo la presentación de sus evidencias de aprendizaje, sus portafolios, ¿no? Ujú. Digitales. Ya al final una mamá se me acerca, ¿no? Y entonces, Miss, te quiero decir que mi hija la otra vez me contó que en el recreo tú te acercaste y todo, ¿no? O sea, son dos niñas que se Sí, sí. llevan, pero a la vez se buscan, o sea, una eh, abruma a la otra y de repente están bien, de repente estaban mal, pero digamos, una de ellas se acerca primero conmigo y me dice, Miss, es que no me dejan comer con ella. Y en el colegio hay una regla de que tú no puedes pedir permiso para sentarte a comer con alguien, ¿no? Ok. Por esta parte de inclusión. Es una regla que tenemos. Le dije, no, no puede pasar esto, entonces me acerco. Pero las otras dos no querían comer con ella porque dijeron que querían tener una plática aparte, ¿no? Entonces les digo, ¿qué les parece? Que coman y ya después de un tiempo ustedes pueden hablar, ¿no? O sea, no están... Claro, Y esto justamente le justifiqué a la mamá de hoy y le dije, las dos partes son válidas, ¿no? Estamos claro. tratando de incluir, pero también es muy respetable que ellas quieran tener su momento para... O sea, y aquí paréntesis, no sé si sea una paz neutral. Los maestros tendemos a que tenemos que ser muy neutrales, ¿no? Pero, o sea, quiero como aclarar esa parte, ¿no? Es si es neutral o no, o sea, nada más estoy poniendo sobre la mesa los hechos, las situaciones y que es válida cada parte, ¿no? Pero, pues sí, y pues yo me pongo a pensar, pues, si ya estamos ahorita en 2025, siglo XXI, y tenemos muchísimas cosas todavía por aprender, pues sí, faltará mucho para seguir esperando a que esa semillita crezca y florezca y sea multiplicativa, ¿no? A muchos ámbitos. Y sí me concentro en la parte de que, pues hay mucho que hacer desde mi yo, mi contexto, y sí, o sea, pienso en positivo. Eso es lo que quiero rescatar. No, y es importante completamente, ¿no? Pero yo creo que el media, a ver, no es una paz neutra, ¿por qué? Porque ya estás mediando, ¿no? Y tienes que tomar decisiones en el momento. Mediar sería el dar el espacio para que o sea, que en ese momento no hubieras intervenido para que esta tercera niña se sentara con las otras dos, sino tratar de mediar entre las dos y entender y listo. Porque por lo que entiendo, sí se acabaron sentando juntas, ¿no? A la hora de la comida. Entonces, sí interveniste para que eso sucediera. La paz neutral hubiera Ok, sido pero en dejarlas esta guerra. parte, su madurez, ah, No, dime, dime. perdón, es que pienso en su madurez, que si son totalmente capaces para realizarlo solas, independientes. Digo, hay cosas que sí se pueden lograr, pero, y si hay como ya como mucho roce, No, obviamente, a ver, estoy pensando, si son tercero de primaria deben tener 8 años, entre 8 y 9 años, ¿no? Entonces, todavía no hay esa madurez tan grande como para poderlo hacer. A ver, yo pienso en mi hijo va a cumplir 7 años, que me dijeras, que tuviera esa madurez para decirme, papá, me senté a platicar con mis amigos y entonces decidimos entre todos que entonces hoy, no, no, obviamente no. Ellos van a decir, este cuate hoy no me cae bien, ¿no? Y hoy no me siento con él. Mañana sí, pero hoy no, ¿no? Y no lo hacen con malicia. Obviamente, si esto me dijeras, oye, Pablo, es que les doy clases a las niñas de prepa y me hacen esto, ahí sí hay intencionalidad de dejarla fuera, ¿no? Obviamente la madurez, el momento, etcétera. Hay momentos para todo. Obviamente hay momentos donde puedes tú fomentar esa paz neutral, pero también intervenir. ¿Por qué? Porque necesitamos también intervenir. Es decir,
al escucharlas y entender que es muy válido que quieran tener esa plática entre ellas dos, no es, oye, no quiero que estés tú ahorita aquí conmigo. Es, no sé, sí, no es, no te quiero, no quiero que comas, no, no te hago el feo. Es, ahorita necesito platicar con mi amiga porque tengo algo que platicar con ella. Y no quiere decir que tú no seas mi amiga tampoco. Simplemente con ella tengo algo que platicar. Completamente válido, ¿no? Por supuesto que es validísimo. Pero sí es importante rescatar el decir, a ver, cómo mejorar para que eso no sea. Lo que me decías del comentario de las alumnas de tercero en torno a que si la test hacía mejor o peor a la persona, vuelvo al mismo punto. ¿Qué está pasando en casa y qué le están formando los papás para que lleguen a pensar eso? Porque volvemos al punto. Si yo me quito las etiquetas y nada más dejo la etiqueta persona, a ver, por supuesto que yo cuando quiera a alguien para mi pareja, bueno, en mi caso ya la tengo, ¿no? No, no es que quiera buscar a alguien más, pero, o sea, cuando yo buscaba pareja, pues claro que buscaba una pareja que fuera afín a mí, que me gustara. Pero eso quiere decir que tenía que ser blanca, negra, morena. No, busco valores, busco la esencia de esa persona. Que puede haber muchas que compaginen. Claro que puede haber muchas personas que compaginen, pero eso no quiere decir que van a compaginar en todo. Y por algo elegí a la persona que elegí. ¿Y eso quiere decir que me tenga que cortar con todas las relaciones que tengo? No, tampoco. Perdón, nomás voy a leer el comentario de Miriam. Sí, totalmente, Miriam. O sea, sí sigue siendo paz positiva porque comenta que de igual manera, independientemente de la edad o la madurez, seguiría siendo una paz positiva porque si intervino en el conflicto, sí, por supuesto. Y entonces, eh, claro, a ver, no es que la tez morena, la tez blanca, que si es africano, que si es asiático, me hace mejor o peor. No, lo que me hace mejor o peor es que te incluyo, que te entiendo, y tampoco me hace mejor frente a ti, me hace mejor a mí sobre mi propia versión de mí mismo. Y entonces cuando el problema está, o uno de los problemas está, en que estamos constantemente comparándonos. Y yo creo que esa sería otra respuesta hacia Alicia, lo que decías, ¿cómo logramos hacer eso? Dejando de compararnos. Y la única forma contra quien podemos compararnos contra nosotros mismos. A ver, ¿cómo era ayer? A ver, ¿qué he hecho para mejorar? ¿Qué no sé qué? Y entonces sí, me puedo comparar y decir, a ver, hace un año, ¿cómo era contra hoy? ¿Soy mejor o peor? Estoy más abierto, tengo más diálogo, ¿no? Pero yo no me puedo comparar con nadie, absolutamente con nadie, porque incluso, ¿no? Y voy a poner el caso de mi esposa, aunque tengamos valores muy similares, que buscamos lo mismo, que nos amamos, etcétera, ella de repente tiene cosas que a mí no me cuadran y viceversa. Y es normal. ¿Por qué? Porque ella tuvo una formación de vida que por más parecida que haya sido la mía, simplemente, y lo voy a decir así, el que ella haya tenido 4 hermanos más y sea la segunda en su casa, le da una realidad distinta a la mía, que somos 2 y soy el mayor. Ya, con eso, ya cambió toda mi perspectiva. Aunque hubiera sido la misma. Por eso hay una película que a mí me encanta, que la recomiendo creo que en todos los cursos que doy, que es la de los niños del Brasil. Los niños del Brasil pretende emular toda la situación porque quieren clonar, bueno, supuestamente clonan a Hitler y quieren generar un segundo Hitler. Y se llaman los niños del Brasil porque justo lo hacen en Brasil, porque pues, en Alemania no lo pueden hacer, ¿no? Y el argumento de la película es que van probando cada familia, que en teoría todas buscaron papás de la misma formación, de la misma idea, mismos contextos, o sea, tratar de emular la mayor cantidad de elementos posibles para formar a nuevo Hitler. Perdón que haga spoiler, pero al final ningún niño es un nuevo Hitler. Incluso hay otros que se vuelven los más tiernos, los más cariñosos, los más... Y en teoría son clones de Hitler, que los dieron en estas familias en las mismas condiciones, bajo los mismos contextos y con la misma ideología en teoría para formar a Hitler. ¿Qué sucede? Que el simple hecho de que en uno el vecino tenga perritos, en el otro el vecino sea un borracho, el otro, ¿no? Le cambia toda la realidad a ese niño, toda, ¿no? Por eso decía en la primera tarea, yo soy en mis circunstancias, claro, y nunca va a poder haber un otro igual a mí, porque si el día de hoy me hicieran un clon, ese clon nunca va a ser igual a mí. Físicamente sí, biológicamente sí, pero no será un otro yo.
Y entonces ahí es donde logramos entender que si la otra persona, toda otra persona, es completamente distinta, aunque tenga circunstancias similares, aunque se parezca físicamente, aunque haya vivido con los mismos padres, y pregúntale los que tengan hermanos, ¿no? Mi percepción y la percepción de mis hermanos, o en mi caso de mi hermana, es igual sobre mis papás, nunca va a ser la misma. Y hoy en día lo tengo clarísimo. O sea, mi hijo grande y mi hijo chico, ya desde hoy tienen unas ideas completamente distintas de quién es su papá y quién es su mamá, a pesar de la edad. Y ya quiero ver dentro de 40, 50 años, más, ¿no? Porque justo lo que están diciendo en el chat, cada quien tiene una esencia propia, cada quien tiene una familia propia, cada quien percibe las cosas distinto, ¿no? Y eso nos hace diferentes. Entonces, yo nunca voy a poder juzgar a nadie. Digo, obviamente sí, si cometió un crimen, pues para eso están los juzgadores, ¿no? Pero es si lo cometió, ¿no? Y cuál es la pena sobre ese crimen, porque es un crimen que atenta contra otros seres humanos. Pero en cuestiones morales, o en cuestiones de pareja, o en cuestiones de si te gustan morenitas, si te gustan flaquitas, si te gustan gorditos, si te gustan, eh, ¿no? Yo no puedo juzgar a nadie. Porque aunque yo diga, qué pareja tan dispareja, por algo se amaron, qué amigos tan raros. Pues sí, pero algo encuentran en común que se hacen ser amigos. Eh, yo no puedo saber la historia del otro, aunque pueda conocerla. Y conociéndola, me ayuda a ser empático. Y empatía, y esto me encanta, ¿no? Decirlo, empatía no es ponerme en los zapatos del otro, es ser capaz de entender las emociones y los sentimientos del otro, pero no ponerme en los zapatos, porque no me puedo poner en los zapatos de nadie. Nunca nadie puede ponerse en los zapatos del otro. Puedo tratar, puedo tratar de entender a partir de que me vaya explicando, y entonces entramos ahí sí a una paz neutra en el sentido de te escucho, entiendo, quiero saber cómo eres, cómo, para entonces poder saber cómo comportarme contigo y saber si a ti te va a hacer, te puedo hacer bromas, ¿no? Porque, a ver, hay gente con la que puedo hacer bromas pesadas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque sabes que así son y no lo van a tomar personal. Pero habrá gente que una broma súper sencilla se lo toma hiperpersonal y entonces ya explotó la bomba. Ahora, tampoco formemos, y ese es un gran problema y esa es parte de la educación para la ciudadanía, en esa hipersensibilidad y aceptemos esa hipersensibilidad, porque entonces vamos a generar una sociedad que no acepte nada. Tolero que no tolero nada, o no tolero nada porque tolero todo, que es la sociedad en la que estamos viviendo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tolerar, sí, hay que aceptar, sí, pero tampoco ser intransigentes, ¿no? En términos de las palabras que usan los jóvenes hoy, es te funeo porque no piensas igual que yo. Ah, caray, ¿cómo? O sea, te anulo, te aplico, en términos, ¿no? Para mí te aplico la ley del hielo como si no existieras, pues eso es violencia. Y entonces te anulo, literal, te hago nada, anular, es aniquilar, es hacer nada, te anulo porque no piensas igual a mí. No que hay tolerancia, no que hay entendimiento, no que... A ver, yo soy de la idea, Pablo, dialoguemos. No, no pienso igual que tú, se vale. ¿De qué forma podemos llegar a un acuerdo? Y a mí me encanta esa frase británica de agree to disagree. O sea, lleguemos a un punto donde nos demos cuenta que no podemos coincidir y que si no es un tema esencial, no es un tema de vida o muerte, no pasa nada. Obviamente, en un tema como Rusia y Ucrania, pues creo que eso no se puede dar, ¿no? Porque no podemos seguir matando humanos, ucranianos y rusos nada más porque sí, ¿no? Hay que llegar a un punto de acuerdo. Es lo mismo en Israel y Gaza. Y el narco contra el gobierno, o sea, finalmente es parte de, pero con una vivencia y con una búsqueda de esto que es la verdadera educación para la ciudadanía. Una educación que forma, una educación que, que, que te pone en práctica y que por lo mismo, digo, lo vamos a ver la próxima semana, no puede ser meramente teórica. Tiene que ser necesariamente práctica. Tiene que ser en la experiencia. Y entonces sí, hagamos ambientes de aprendizaje, dialoguemos, salgámonos del aula y veamos al otro
como el otro que es. Y que se vale aceptar cuando uno está equivocado. Porque también, como humanos, nos equivocamos. Creo que con eso termino mi diálogo. No sé si tengan alguna otra duda, comentario, algo más que quieran compartir. Y además que ya son las 9 de la noche. Me acabo de dar cuenta de la hora. Adelante, María, por favor. Yo tengo una duda, pero acerca de la tarea del foro, Sí, ¿sí? dime. Sí, sí, sí. No entendí algo, bueno, no me quedó claro eso de que lo primero es lunes, martes, miércoles, lo segundo jueves, viernes, sábado, no supe, o sea, me perdí. Ah, ok. Es muy sencillo. Lo único que se pide es que tu publicación inicial, es decir, que lo que tú pongas, lo hagas a más tardar mañana. Y que a partir de mañana, a ver, te recomiendan a partir de, o sea, la plataforma, porque esto es algo que es institucional para Nahuatl Online, que a partir del jueves le comentes a dos compañeros, porque la idea no es que se quede en ya publiqué y ya, sino que podamos hacer diálogo con los compañeros. ¿Y dónde se publica? Más bien esa era mi duda, ¿dónde se publica y cómo le hago para mandárselo a los compañeros? Le te lo voy a explicar. Creo que tienen intención de hacerlo. ¿O no? No, no, no. No, Ah, o pensé que sea, sí. era otra cosa, o sea, hola, buenas noches. Hola, Ale. Perdón que no me pude poner la semana pasada. No, no te preocupes. Donde te pones en la tarea, ahí te aparece que el foro es una tarea. Y entonces justo ahí te va a poner las instrucciones de, empieza a escribir y hasta que le pongas send a lo que tú escribiste, te va a abrir como la conversación de todos los demás. Si tú no pones algo, no te va a enseñar lo que han puesto los demás. Ah, ok, ok, entonces en Es la por tarea, eso, entonces te aparece ahí un signito de que hay 30 y tantas conversaciones, pero no las vas a poder ver si tú no pones nada. no, yo no veo ninguna No, no te conversación. preocupes. Ahorita nada más hay tres. Ah, o sea, invento. Sí, sí. Digo, te lo digo porque Pero, me ok, acabo de ok. meter. Bueno, antes de la clase había tres nada Sí, más. no, no, por favor, a mí todavía no. O Jueves. sea, ay, Jueves perdón, ahí es- donde dice responder, Ajá, ahí ¿Ahí no justo. sé responder? responder ¿Tú cómo Hay es un respondes la primero? cuadrito y ahí empiezas a escribir todo. Y cuando acabas de escribir más abajo ya te dice, o sea, picarle el cuadrito de responder o enviar, algo así. Y Ajá. entonces ya se publica y ya te empieza a desplegar todo lo demás que haya escrito de otras personas. Ah, y nada más otra duda. ¿Y cuáles son las de lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado? O sea, ¿estas No, preguntas las puedo dividir o me las No, echo no, de... no. no. Se supone que tienes que contestar todas en tu primer publicación. Ah, ok. Y ya me contestarán ustedes. ¿O no? Es Exacto. correcto. Y si no contestan, no pasa nada, ya está ahí mi tarea. Sí, exacto. Y lo Mil mismo, gracias, Ale. Gracias, Pablo. nada más, María, lo que tú tienes que hacer sí es contestarle fuerzas a dos compañeros. Es parte también de la tarea. De lo que pongan ellos, yo decirle de acuerdo, no de acuerdo, o lo que Un sea. poquito más de diálogo, no, no se vale solamente estoy de acuerdo Ah, ok, contigo, ya, ok. pum, sino es decir, a ver, oye, me gustó esta idea que tienes, etcétera. Un poquito para generar ese espacio de conversación. Sí, más de maestría, ¿no? No de licenciatura. No. Correcto, correcto, exacto. Sí, 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 Ok, tal cual. gracias. ¿De qué? Ok. Saraí, por favor. Pablo, tengo una duda con la situación esta de los requerimientos que vienen de que, por ejemplo, 1.5 interlineado, todo eso. Sí, Dice, hay un tipo de naranja, es la naranja náhuatl, ¿verdad? sí, sí, sí. Dice, pues de que integración, número tal, intensidad tal. La verdad me hice loca haciendo eso, así como que buscándolo todo porque lo tengo en inglés, pero ni en español ni en inglés, pues sí me entiendes, o sea, como que, Sí, sí, sí. A híjole, ver, vale más yo que te pasé, pregunte. yo pasé por esto, también lo viví como alumno en Anáhuac Online, no se preocupen. A ver, si no consiguen el color específico o incluso lo quieren poner en negritas y no negritas, lo importante es que el formato más o menos se siga igual. Obviamente, no exacto, ¿no? No tiene que ser tan preciso. Por eso yo les decía también, incluso si quisieran, ahorita que es un mapa, ¿no? Si lo quieren hacer en una plataforma externa y lo hacen padrísimo, tómenle una foto, pónganmelo ahí, pónganme la liga y listo. O sea, tampoco es que tengan que, a ver, sí hay que tener cierto rigor en cuanto a el interlineado, sobre todo en los ensayos, por ejemplo, el texto justificado, porque son cuestiones de estilo. Pero, a ver, es mera forma más que fondo. Lo importante es el fondo a mi gusto. Sí, lo puse en Oh, naranjita, lo busqué como debe ser, o sea, todo lo que yo hice, pero dije, pero a lo mejor no es,
tal vez tal cual, y si me afecta, o sea, yo estaba pensando, Nah. pues, O sea, a ver, pero si en qué la bueno que rúbrica, me dices. sí, en la rúbrica sí dice tal cual y en muchas de las rúbricas dice se apega al formato de entrega. Sí, obviamente en el sentido de no me hizo algo ¿no? También hay que pensar, a ver, salirnos de la caja. Que hoy me dijeron un comentario que me encantó, que es la caja me metí yo solito, ¿no? No, hay que salirnos de la caja y decir, a ver, eh, no voy a hacer algo que no tenga nada que ver, ¿no? Pero sí cierto orden y estructura, sobre todo por cuestiones de que estamos en una maestría. ¿No? Y lo pienso también en cuestión, por ejemplo, de las citas, ¿no? Esa parte sí es importante por el vínculo, por la formalidad. No está, lo que acaba de decir María me encantó, no estamos en primaria, no estamos en licenciatura, ya estamos en una maestría, hay cierto nivel ya de profesionalismo, pero eso no quiere decir que seamos creativos, que innovemos, que usemos una presentación, por ejemplo, digo, ahorita no es presentación, es mapa mental, pero si fuera una presentación, pues que no usemos Canva o que no usemos alguna Genial o una cosa de estas. No, al contrario, pues si existen estas herramientas, usémoslas, tampoco nos cerremos a eso, ¿no? Muy bien, Pablo, gracias. Esa era mi Oye, Buenísimo, Sale. Sí, Alicia. una última pregunta para no entretener ya a la gente. En el mapa mental, Sí, la materia pasada hice un mapa mental, pero me emocioné con todos los comentarios en cada cuadrito, en cada ok. recuadro. ¿Puedo hacerlo o no? O Siéntete sea, en la en mi libertad de mapa hacer. mental quedó muy bonito, pero luego cada cuadrito tenía su descripción. ¿Puedo? Sí, Ok. te diré que es parte también de aprender a hacer síntesis en la maestría, pero hay gente que no le sale y no pasa nada. Mientras el contenido sea correcto, es correcto, sí. Saraí, Ok. sí, el foro máximo, la respuesta a todas las preguntas mañana. Y sí, Alicia, tú siéntete con esa tranquilidad. Insisto, a ver, sí te voy a poner un comentario, sí te lo voy a decir. Creo que falta un poquito de labor de síntesis, pero eso no quiere decir que te vaya a bajar calificación. Ok. Sí, no, nada más pues es que después de 20 años de haber estudiado la licenciatura y todo esto es nuevo o sea, todos estos canvas y o sea, estoy como en la época de las cavernas, pero bueno, Ah, no pasa nada. I am doing my best. Te creo. Sí, 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 ok. Sí, no, no, tranquilas. En ese sentido, me importa más el fondo que la forma. Gracias. Digo, al menos a mí. ¿No? Habrá profesores que sean más rigurosos en la forma también. A mí, fondo más que forma. Pues buenísimo. Si no hay ningún otro comentario, por hoy lo dejamos aquí. Creo que ha sido una sesión bastante... Eh, perdona, has quiero leer a Berenice. Sí, entiendo esa parte del formato, Berenice, no te preocupes. Nada, a ver, vayamos en eso. Pero bueno, cualquier duda saben que tienen mi celular, me pueden escribir. Yo sé que estamos apenas a martes, la semana es larga. Ale, adelante, por favor. No, es algo muy simple. Ya sé que me diste tu celular la clase pasada, pero la verdad es que lo apunté y no lo tengo más. Y ahora quiero hacerte una consulta fuera de esta clase porque es un tema un poquillo personal y no las quiero abrumar con todo esto, pero llevo una semana pensando en Pablo puede guiarme en esto. Si quieres, Zeta, que cerramos la sesión con todos y nos quedamos un ratito si no tienes ningún inconveniente. De todas formas, el celular se los comparto. Según yo lo había mandado en alguno de los mensajes de bienvenida, si no les pido una disculpa. De todas formas, ¿sí lo mandé a Berenice? ¿Sí? Ah, sí, es cierto, está en el primer mensaje, tienes razón. ¿No? Ah, bueno, si ya lo encontraron ahí, buenísimo. Si no, de todas formas, para que quien lo quiera ahorita se los comparto por aquí el chat, Gracias. ¿no? Listo, ya está en el chat. Con toda la confianza del mundo, siéntanse en libertad de escribirme. Nada más sí, por favor, pónganme quiénes son para ubicarlos, porque la verdad sí recibo un montón de chats al día, cosa que detesto, pero es una realidad. Eh, entonces, sí, sobre todo ustedes que sus números no los estén guardados, saber ya guardarlos y saber quiénes son. Pero bueno, si no hay nada más, además de lo de Ale, que ahorita nos quedamos tú y yo, Ale, y también para detener la grabación, pues ha sido un gusto verles el día de hoy, conocer a más personas, que a la mayoría de ustedes no les conocía. Qué gusto encontrarnos por aquí. Y la próxima semana, sí nos vemos el miércoles, les pido una disculpa por lo de ahora. Les comentaba que me dieron la cita médica así como de a fuerzas y si fallo, no estaba un poco complicado. Entonces, nos vemos el próximo miércoles sin falta. Cuídense mucho y muy buena noche para todos. Muchas gracias. ¿De qué a ustedes? Adiós a todas. Buenas Buenas noches. Buenas noches.